Bienvenido a un episodio más. En este podcast tenemos un tema muy interesante. ¡Comencemos! Por Instagram hice una pequeña encuesta a raíz de un comentario que me hizo un colega, un colaborador, de que tratar el tema de si vale la pena formalizar una compañía, una constructora. Vamos a enfocarlo en el área de nosotros. Una firma de arquitectura, una constructora. ¿Vale la pena formalizarlo? ¿Por qué la pregunta? Porque casi siempre en este sector hay personas que deciden ofrecer el servicio de manera informal. Dígase que no pagan ITEVIS, no generan factura. Y hay otras personas que deciden formalizarse. Y hay personas que están indecisas si se formalizan o no se formalizan. De eso vamos a estar hablando y de las ventajas que tiene y de las desventajas si existen de nosotros no estar en un proceso de formalizar nuestra compañía, nuestro negocio, nuestra empresa. Resulta que muchos dijeron, curiosamente, que no era importante o que no convenía formalizarse. Porque una vez se formalizan con una empresa de construcción o se formalizan con su firma de arquitectura, tienen que pagar impuestos. Eso es real, tienen que pagar impuestos. Pero lo interesante de eso es que si tú pagas impuestos, significa que tú estás generando dinero, estás facturando. Tú pagas dos impuestos, ITEVIS e impuestos sobre la renta. No podemos tener miedo a facturar. La gran ventaja que tiene al tú formalizarte es, y voy a ser franco contigo, es no sean tontos, que si tú estás formal, puedes hacer trabajo de manera formal y puedes hacer trabajo de manera informal. Puedes hacerlo los dos. Si tú estás informal, solamente podrás hacer trabajos informales. Ahora, ¿qué va a pasar cuando una compañía te solicite comprobante fiscal? No vas a poder hacerlo. Entonces, la gran desventaja que tiene el tú estar informal, pudiéramos decir que muchos lo ven como una ventaja, es que tú estás oculto ante la DGI y no pagas impuestos y todo lo que tú facturas es para ti. Ok, vamos a suponer que eso no es una ventaja. Pero tiene la gran desventaja que estás dejando fuera de ese pastel, ¿verdad? De ese mercado, estás dejando afuera a personas y a clientes que te van a exigir comprobante fiscal. Te voy a poner un ejemplo súper claro. Precisamente hoy, en la semana pasada, yo coticé una terraza y una remodelación de una casa. Regularmente el consumidor final, en este caso que es un público doméstico, no te solicita comprobante fiscal. Pero, curiosamente, esta cliente o este posible cliente me dijo, ¿y si yo quiero comprobante fiscal, tú me haces una factura? Como yo estoy constituido y estoy legal, y le dije, sí, claro que sí, no hay problema. De hecho, el presupuesto ya tiene su ITEVIS incluido. Ahora, si yo le hubiese dicho que no, ya yo dejo de ganarme ese dinero. ¿Por qué? Porque el hecho de estar formal nos da ante los ojos del posible cliente que somos una persona fiable porque tenemos domicilio. Digo domicilio, una dirección, no que tiene que tener un local, no nos confundamos con eso. Y es una persona, es decir, social y legalmente responsable. Ahora, la realidad es que tú también pudieras, déjame ver cómo lo manejo, porque eso realmente no está correcto. De hecho, yo no hago eso, pero otras personas lo hacen, ¿verdad? No estoy diciendo que eso hay que hacerlo, ni que sea correcto, ni mucho menos, pero es la realidad. Hay empresas constructoras que cuando van a hacer un trabajo, si el cliente no le exige comprobante fiscal, entonces esa transacción la dejan fuera Concho, déjame ver cómo puedo ser lo más ético posible. Dejan esa transacción oculta ante los ojos de la DGI. Y simplemente esa transacción
esa venta de ese servicio no lo transparentan. Estoy claro, ¿verdad que sí? Entonces, estamos claros en ese punto. Cuando tú constituyes una compañía, pues entonces tú tienes la posibilidad de coger los trabajos que son de gente que no te pide comprobante y de coger los trabajos de personas que sí te exigen un comprobante, que regularmente son empresas. Si tú no estás formalizado, difícilmente tú le trabajes a empresas, y las empresas son muy buenos clientes porque pagan bien, pagan a tiempo y uno no coge tanta lucha. Ahora, cuando tú tienes una formalidad en tu empresa, no tiene que tener una estructura sólida y robusta para eso. Dígase, no tiene que tener empleados necesariamente, porque tú vas a pagar, no tiene que tener una nómina, porque en el sector de nosotros tú pagas a personas que hacen un trabajo de manera temporal y punto. Ahora, ¿cómo tú manejas, cómo deberías de manejar la contabilidad? La contabilidad, sí es necesario tú tener un contable que tú le pagues una iguala para que te tenga todas tus cuentas y todos tus impuestos al día. Porque al final de cuentas, tú tienes que tener todo eso claro, y difícilmente uno que es del sector de la construcción, que quizás no tiene ese conocimiento vasto en el área impositiva, fiscal, no es que sea imposible, pero es más difícil nosotros poder aprender a tener ese conocimiento que nos va a permitir a nosotros funcionar correctamente. ¿Cuáles son los pasos para formalizar una compañía? Más que los pasos, es necesario saber a quiénes tú tienes que involucrar en el proceso de formalizarte. Necesitas abogado. Un abogado regularmente cobra, los honorarios de un abogado para formalizar una compañía rondan los 40,000 pesos. Y en pago de impuestos rondan los de 8,000 a 10,000 pesos. Es decir, que formalizar una compañía te salen 50,000 pesos. Pero ¿por qué necesitas un abogado? Porque hay una serie de actas que hay que redactar, hay que notarizarlo, y ya el abogado te incluye en esos honorarios todo el proceso. ¿Cuánto dura formalizar o constituir una compañía? Alrededor de 30 días. Básicamente, en el mejor de los casos, fruto de la realidad que estamos viviendo por el COVID y todo eso, alrededor de 30 días es lo que dura el proceso para formalizar una compañía. Muchas de las cosas o de los tabúes que existen es que existe un miedo al momento de formalizar una compañía. Pero lo más lógico es decir, bueno, si tú tienes que pagar un ITEVIS de lo que tú estás facturando, que son alrededor de 18% de ITEVIS y de un 27% de impuestos sobre la renta, significa que si tú pagaste 1,000,000 de pesos de impuestos, significa que produciste muchísimo dinero que tuviste que pagar ese ITEVIS. Entonces, de esa manera, ojalá yo pague 50 millones de ITEVIS y de impuestos, porque significa que entonces mi producción aumentó, mi facturación aumentó. Ahora, vuelvo y repito, hay personas, hay compañías que no tienen la obligación de que si se registran o están formalizados, declarar todo eso. Eso es algo ilegal. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Pero es una realidad que se vive. Hay personas que tienen una compañía formalizada y cualquier persona que le solicite un trabajo y no le requiere un comprobante fiscal, lo que hacen que podríamos decir, se lo facturan, pero sin comprobante fiscal. Eso no lo hagan, señores. Eso es penado por la ley. Pero es la realidad. Hay muchas personas que lo hacen eso. ¿Cuándo crees que sea el momento más adecuado para constituir la empresa? Yo preferiría, si usted no ha facturado nada, si usted está comenzando un proceso de independizarse, que no constituya su empresa aún, sino que busque alianzas, que busque una compañía que sí esté formalizada
y que al momento de que usted tenga que hacer un trabajo y que en ese trabajo le soliciten un comprobante, se apalanque en esa compañía, en esa alianza estratégica, y que ese socio comercial para ese trabajo le emita la factura. Entonces, ¿cuándo entonces formalizar la compañía? Cuando ya tú tengas un volumen considerable de trabajos que te demande el tú constituirte. Eso es muchas veces, es decir, lo primero que nosotros hacemos es querer constituirnos. Y yo recomiendo que primero probemos nuestra idea de negocio. Una vez esa idea de negocio, nosotros vemos que está funcionando y que puedo seguir capitalizándola, que puedo seguir organizándola, que puedo seguir haciendo que crezca. Entonces ya ahí yo comienzo un proceso de legalizarme, que el mismo negocio lo va a ir pagando. Porque imaginémonos que yo no estoy produciendo ni un peso, no tengo ni un peso, y que yo tenga ahora que desembolsar 50,000 pesos para crear una compañía, para ver entonces si comienzo a facturar con esa compañía. Claro está, también el tema de que nosotros, por ejemplo, cuando vamos a constituir una compañía, mi recomendación es que no le pongamos un nombre que la compañía se preste para brindar múltiples servicios. Por ejemplo, si yo le pongo Arquitectos H&M y saco mi compañía Arquitectos H&M sin facturar nada, pero resulta que se me presentó una oportunidad de hacer un negocio que quizá no tiene que ver con arquitectura, si aparece en la factura Arquitectos H&M, como que no encaja en el negocio que yo estoy haciendo. Sin embargo, si yo le pongo un nombre un poquito más genérico, gracias a esa compañía constituida, puedo prestar servicios un poquito más amplios sin encasillarme en un solo renglón. Si la empresa no factura en los primeros años, como quiera hay que pagar ITEVIS. No, porque el ITEVIS es un impuesto de transferencia que solamente se paga cuando tú generas una venta. Solamente así. Si tú no generas venta, no generas ITEVIS. De igual manera, el impuesto sobre la renta es un impuesto que se paga sobre lo que tú te ganaste, que son dos cosas diferentes. Ahora, imagínate tú el siguiente caso. Tú tienes una compañía por un año y en ese año no generas ventas, pero en ese año tú estás pagando gastos fijos, estás pagando nómina, estás pagando local, teléfono. Puede alertar esa situación a la DGI, porque ellos van a decir, pero ¿cómo esta empresa que tiene un año sin facturar ni un peso tiene esos gastos fijos? ¿De dónde está sacando el dinero? Y eso levanta una alerta. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero, para el final de cuentas, si tú no generas dinero, no tienes por qué pagar ITEVIS. ¿Qué ventaja tiene el que está constituido sobre el que no lo está? Yo la respondí, pero vuelvo y la repito. El que está constituido, sencillo, puede hacerle trabajo a personas de manera informal, que no te requieren comprobante fiscal, pero también puede hacer trabajo a personas que sí te requieren comprobante fiscal. Los dos puedes hacer. Puedes hacer uno y puedes hacer otro. El que no está constituido solamente puede hacer trabajo a personas que no están formal, a personas que no te exigen factura, y aquel que le llegue a exigir factura, que regularmente una empresa siempre va a exigir factura, ya ahí se pierde la oportunidad de trabajarle a ese cliente. Es decir, al final de cuentas, esa sería una gran desventaja. Mi tema de hoy básicamente fue eso, breve pero poderoso. Díganme que no. Es un tema muy amplio. Realmente yo no soy un experto en temas legales, ni soy un experto en temas fiscales. No tengo que serlo. Ustedes no tienen que serlo.
Ustedes tienen que concentrarse en su negocio, en producir y vender, en generar dinero. Y la parte legal, la parte contable, asignársela, delegarla en experto en esa área. El problema está cuando nosotros queremos ser juez y parte, cuando queremos abarcar todo porque nuestro negocio quizá no está dejando la rentabilidad esperada, entonces ahí entorpecemos y armamos un cuello de botella. De verdad les digo, señores, no tienen nada que temer en constituir su compañía, tienen todas las de ganar. Lo que sí les recomiendo que lo hagan es cuando ya ustedes tengan un negocio encaminado y no sacar y constituir una compañía sin antes comenzar a vender. Arranquen, vean si el negocio tiene tracción y en la medida que vayan viendo que el negocio va funcionando, el mismo negocio le va a pedir que se formalicen.